A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Cómo es que un sistema que prometía ser el paraíso para los trabajadores, bueno, terminó convirtiéndose en una de las peores tragedias humanas de la historia? Hoy vamos a meternos de lleno en la experiencia soviética, desde que nació, allá por 1917, hasta su colapso. Vamos a intentar entender esa falla fundamental que, según el análisis de Peter J. Bouke, la condenó desde el mismísimo principio. Todo, absolutamente todo, arrancó con una promesa. Era el 7 de noviembre de 1917. Vladimir Lenin, frente a una multitud, pronunció estas palabras. Y con ellas, ojo, no solo anunciaba un nuevo gobierno, no. Daba inicio a uno de los experimentos sociales y económicos más ambiciosos y, como veremos, devastadores de la historia. Y lo increíble es que durante décadas, gran parte del mundo se creyó que esa promesa se estaba cumpliendo. Se fue construyendo toda una narrativa de poder, de prosperidad, una historia oficial del éxito soviético que resultó ser sorprendentemente fuerte tanto dentro como fuera de sus fronteras. Y esta imagen no era solo para consumo interno, Muchísimos analistas en Occidente y hasta libros de texto daban por buenas estas cifras. Presentaban a la Unión Soviética como una auténtica superpotencia económica, capaz de competir de tú a tú con Occidente. Pero, ¿qué tan cierta era realmente esta imagen? Y es que los números parecían confirmarlo todo. Las estadísticas oficiales soviéticas hablaban de una tasa de crecimiento anual del 8.8%. ¡Una locura! Incluso la CIA, en sus análisis más, digamos, conservadores, estimaba un 4.3%. O sea, el panorama que se pintaba era el de una economía súper robusta, que no paraba de expandirse. Estos datos, justamente, fueron los cimientos de ese mito. Pero, ¿y si todos esos números y toda esa historia de éxito en realidad ocultaban una falla garrafal, una falla de base? El material de origen argumenta algo muy potente, que el colapso soviético no fue por mala suerte ni por malos líderes. No, la falla estaba, por así decirlo, en el ADN mismo del sistema. Y esa falla se conoce como el problema del cálculo. Es que no se trataba de un simple error al ponerlo en práctica. Según este análisis, la mismísima teoría del socialismo tenía adentro una contradicción fatal, una que hacía que la prosperidad económica a largo plazo fuera desde el minuto 1 simplemente imposible. Y aquí está el concepto clave de todo esto, el cálculo económico. Pensemos en los precios como si fueran el sistema nervioso de una economía. Son señales, ¿verdad? Nos dicen si el acero es más valioso para construir puentes o para fabricar autos. Nos dicen si se necesitan más médicos en la ciudad o en el campo. Bueno, sin precios de mercado, es como si apagáramos ese sistema nervioso. La economía se queda completamente a ciegas, sin forma de saber qué producir o cómo repartir los recursos de manera eficiente. Y entonces, la lógica del colapso se vuelve clarísima. Primero, se elimina la propiedad privada. Eso, a su vez, elimina los mercados. Sin mercados, pues no hay precios de verdad que reflejen cuánta gente quiere algo y cuánto hay de ese algo. Y sin esa información vital, la que dan los precios, la planificación económica racional se vuelve literalmente imposible. Fue una reacción en cadena, una que no se podía parar. Y esta falla teórica, claro, no se quedó solo en los libros. Durante años, la realidad se fue colando por las grietas de la propaganda. Ahora vamos a ver cómo la evidencia finalmente hizo que toda esa fachada de estadísticas se viniera abajo por completo. Lo interesante es que la verdad empezó a salir a la luz desde adentro del propio sistema. Dos economistas soviéticos, Vasily Selyunin y Grigory Hanin, se pusieron a hacer las preguntas difíciles. Empezaron a recalcular todos los datos oficiales. Y su trabajo iba a revelar una realidad impactante que contradecía 70 años de propaganda. El contraste es demoledor. Si ponemos juntas las cifras oficiales y las de la CIA, la estimación de Selyunin y Hanin de un 3.3% ya de por sí era una rebaja drástica. Pero esperen, que la verdadera bomba estaba escondida en los datos más recientes. La economía no es que solo creciera lento, estaba en caída libre. Sus cálculos demostraron que para principios de los 80 el crecimiento era prácticamente cero. Aquel supuesto gigante económico era en realidad un espejismo que estaba a punto de desaparecer. Entonces, ¿cómo es posible que las cifras estuvieran tan mal?
Esta cita lo explica perfectamente. El sistema soviético medía el valor de lo que se usaba, el acero, el cemento, el trabajo, pero no medía el valor real de lo que se producía con eso. Se estaban volviendo más y más ineficientes cada año. Usaban más recursos para producir cada vez menos valor. Pero este fracaso económico no fue solo un problema de estadísticas y de teorías, ¿no? Tuvo un costo real, un costo que no se mide en rublos, sino en vidas humanas. Y esa es la parte más oscura de toda esta historia. Es que la cifra es casi incomprensible. Según varias fuentes que cita el texto, hasta 60 millones de personas murieron a manos de su propio gobierno, ya fuera por ejecución, por hambrunas forzadas o en campos de trabajo. Una pérdida de vidas a una escala monumental. El sistema no solo destruyó la economía, también destruyó el tejido social. Y para entender cómo, a veces hay que mirar a los espacios más íntimos, a los más cotidianos. Imaginen esto, la cocina, que suele ser un lugar de encuentro o de familia, se convirtió en un centro de vigilancia y de miedo. En los apartamentos comunales, la desconfianza era el pan de cada día. Uno no sabía quién podía estar escuchando, quién podía denunciarlo. El impacto fue total, absoluto. Se perdieron las libertades más fundamentales. Se aisló a las personas unas de otras, y se eliminó cualquier tipo de organización que pudiera hacerle contrapeso al Estado. El resultado fue una sociedad de extraños, atomizada y controlada por el miedo. Bueno, entonces, después de ver el mito, la falla del sistema, el terrible costo humano, ¿cuál es la lección final? ¿Qué nos enseña toda esta historia hoy en día? La conclusión del análisis es contundente. La pobreza y la opresión no fueron accidentes, no fueron resultados inesperados, fueron la consecuencia lógica y directa del diseño del sistema. Eran características, no errores del sistema. Y esta cita de F. Hayek, que se menciona en el texto, resume la paradoja a la perfección. Una ideología que prometía la máxima libertad a través de la planificación central, en realidad, solo podía llevar a un único lugar, a la servidumbre. Y así, la experiencia soviética nos deja una advertencia muy potente. Si una filosofía, al ser aplicada, conduce lógicamente a este resultado, la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿cómo podemos reconocer las ideas que prometen la libertad, pero que en realidad construyen un camino hacia la servidumbre? La historia nos da la respuesta si estamos dispuestos a escuchar.